Buenos días, queridos amigos, estamos nuevamente en nuestro programa Discusión Bíblica. En esta semana vamos a abordar el tema Jesús llega a la comunidad. No se olviden que en esta temporada, en toda la temporada, estamos estudiando cuál es el papel de la iglesia en la comunidad. La iglesia entendemos como siendo las personas que forman parte de una comunidad religiosa. Como de costumbre, vamos a tener hoy la presencia de Edson y de César, nuestros colegas de comentarios. Buenos días, Edson. Buenos días, Moisés. Buenos días, César. Muy buenos días, queridos oyentes. Estamos contentos porque hoy, como cada semana, estamos reunidos para estudiar una porción de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión quiero enviar un saludo para la familia Querevalú, allá en la ciudad de Lima. Allí a Abel, a David, a Roxana y también a Steven López Guerra. Un saludo para todos ellos. Buenos días, César. Buenos días, yo también aprovecho para mandar mis saludos a un amigo que tiene mucha voluntad de aprender. Es bueno encontrar gente que quiere aprender, que quiere investigar, y él se llama Francisco. Aunque no tiene mucho estudio, pero la voluntad de querer aprender parece que es más grande, que él va a conseguir con seguridad entender y hasta aprender otro idioma. Últimamente yo estoy animando a toda la gente a que aprenda otro idioma, que no se conforme solo con el idioma que tiene, y parece que este amigo está entendiendo poco a poco eso ahí. Entonces, un saludo para él. Excelente. Entonces, tenemos hoy una larga lista de asuntos para tratar, y como habíamos visto en las semanas pasadas en nuestro estudio sobre justicia, misericordia en el Antiguo Testamento, vimos que el papel de la iglesia en general era básicamente atender las necesidades del prójimo, y también históricamente sabemos, ¿no?, predicación del evangelio. Entonces, una de las primeras cuestiones que yo quería levantar y para comenzar nuestro programa era: ¿cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Es predicar o es atender a las necesidades de las personas? ¿Qué puedes responder a eso? Yo quiero mencionar la declaración de Jesús, porque son ambas cosas, según lo que dice Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esto es importante, yo creo, porque tanto el evangelio como la atención de las necesidades son cosas simultáneas que se tienen que hacer. El evangelio, según la escritora Elena G. de White en su libro Ministerio de Curación, página 100, dice que es el único antídoto para el pecado y la miseria de esta tierra. Y ella hace un énfasis que al desaparecer la reverencia hacia Dios, también desaparece en el corazón del ser humano la compasión por los hombres. Entonces, si yo predico el evangelio, si yo doy las buenas nuevas de salvación, entonces también estaré aliviando las necesidades físicas y espirituales del prójimo. Yo creo entonces que ambas cosas deben ir juntas y la misión debe estar completa si nosotros damos a conocer el evangelio como Dios lo hacía, pero a la vez también tenemos que dar o aliviar las necesidades físicas y espirituales de las personas. Hay una declaración también de esta misma escritora en este mismo libro, en la página 102, y dice que solo el método de Cristo puede ser el más efectivo para llegar a otras personas. Y ella explica cómo era el método de Cristo. Dice que les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y les decía: síganme. Entonces Jesús primero se esforzaba en acercarse a la gente, en comprender sus necesidades, en mostrar simpatía, es decir, en condolerse, y si alguien estaba triste, estaba con él, si estaba alegre, estaba con él. Entonces se mezclaba, atendía sus necesidades y a la vez ya les decía: síganme. ¿Por qué? Finalmente el objetivo de Cristo era salvar a estas personas de su pecado. Entonces
Yo creo que el objetivo final o el método de Cristo, que en este caso es mostrar simpatía y a la vez predicar el Evangelio, es el ejemplo que nosotros debemos seguir como Iglesia de Cristo. ¿Puedes complementar, César? Bueno, déjenme leer aquí Lucas 4, 16, 17 y 18. Jesús dice que entra a Nazaret, lugar donde él se había criado. En el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó para leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y finalmente a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús agarra el texto de Isaías y se lo aplica a él, porque él en el versículo 21 dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces Jesús, cuando hace su declaración, ¿qué cosa él va a hacer? Él se atribuye que él ha sido ungido para hacer este trabajo de dar buenas nuevas, de sanar quebrantados de corazón, o sea, gente que está en preocupaciones, en tristezas, desanimados tal vez con la vida, libertad a los cautivos. Aquí no son cautivos físicamente, sino cautivos espiritualmente, porque hay mucha gente que está presa todavía a sus ideas antiguas, presa a su sentimiento de culpa, y eso ahí no los deja vivir. Hay mucha gente que piensa que no vale nada, que la vida no vale la pena ser vivida, y está totalmente salvo. Después hace aquí uno de los milagros: vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y finalmente predicar el año agradable del Señor, que sería equivalente al año del jubileo. Entonces Jesús está viniendo aquí a hacer pues un trabajo completo, trabajo donde tanto sana la parte espiritual cuanto la parte física, dar esperanza a la gente que no tiene ninguna esperanza, como estaba en esa época. Yo creo que hoy día no es diferente. La gente tanto tiene problemas físicos cuanto problemas emocionales, psicológicos serios. Ve el futuro y no quiere ni pensar en el futuro, porque el futuro totalmente está desolador. Una madre ve a su hijo en una situación envolvido en las drogas y no se ve pues salida para esas cosas. Entonces el Espíritu del Señor es el único que puede transformar todo eso ahí. Pero eso ahí no va a llegar solito para la persona. Ese es el papel pues de la iglesia, de tratar de llegar a esos lugares donde hay miseria humana y llevar la esperanza para esta gente que probablemente no tiene ninguna. Entonces la misión es completa, podemos ver, queridos amigos. Vamos a hacer una breve pausa para enviar saludos a algunos de nuestros amigos. Saludos para Lidia Casia, que nos escucha desde Sao Paulo, para Nico Churata, que nos escucha desde Minas Gerais. Saludos para Gumercinda Benavente y para Eddie Cuevas desde Arequipa. Y para nuestra amiga Ana Cristina, que nos está escuchando desde Alagoas, Brasil. Estamos de vuelta, queridos amigos, para continuar con nuestra discusión de esta semana. Todo bien, entendimos entonces la misión de que es necesario tanto atender las necesidades físicas cuanto atender pues la parte espiritual de las personas, ¿no? Siendo el objetivo salvarlas finalmente. Y eso nos trae a discusión lo siguiente: cuando un escriba se le acerca a Jesús y le dice, ¿no?, ¿qué debo hacer para salvarme? Y Jesús le dice, ¿qué dice la ley? A ver, ¿qué dice lo que tú has estudiado? Y él cita básicamente un resumen de los 10 mandamientos diciendo: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, entonces haz pues lo que tú has dicho, ¿no? Está correcta tu respuesta. Y él escribe intentando encontrar una brecha, ¿no?, en esta afirmación. Le dice, pero ¿quién es mi prójimo? ¿No? Y ahí Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, ¿no?, que la mayoría conocemos. Para quien no conoce, brevemente hay una persona en el camino entre Jerusalén y Jericó que es asaltada y es pues gravemente golpeada, ¿no? Dejado todo ensangrentado, sin ropa, en medio del camino, y pasan por allá un sacerdote primeramente y después un levita, que pasan y no le dan ningún tipo de auxilio. Y en tercer lugar pasa un samaritano, que para los israelitas era considerado pues un enemigo de la nación, alguien
completamente ajeno y probablemente alguien casi pagano, ¿no? A consideración de los israelitas. Y es este samaritano quien le da auxilio a la persona malherida, ¿no? Lo pone incluso, dice, sobre su asno, lo lleva a una posada, lo atiende con aceite, con vino y deja pagado por adelantado incluso, ¿no? Entonces, al final, Jesús le hace la pregunta, ¿quién es tu prójimo entonces? Y él le dice, aquel que usó de misericordia. Y yo haría la misma pregunta ahora para César y eso, ¿no? ¿Quién es tu prójimo? ¿O quién es nuestro prójimo? ¿O quién es mi prójimo? Porque parece que nuestra visión es limitada. Parece que vemos solamente a aquellos que creen igual que nosotros, o que aprueban lo que nosotros aprobamos, y no a aquellos que piensan diferente. ¿Qué dices, Edson? Nuestro prójimo es toda persona que necesita de nosotros. El hacer el bien es universal. Pero es interesante aquí que hay un contraste entre los que verdaderamente son cristianos y hacen actos de amor como el samaritano, y solo los que son cristianos pero de nombre. Yo creo que si nosotros queremos llegar al objetivo principal de Dios, tenemos que hacer la obra que Dios nos encomendó. Y eso no implica necesariamente hacer alguna actividad misionera dentro de la comunidad o dentro de la iglesia, sino más bien detenerse y observar a nuestro alrededor quiénes son los necesitados en cuanto a mis vecinos, en cuanto a mi comunidad. Y si yo solamente estoy viendo o preocupándome por alguna cosa de la iglesia, por asistir o por no llegar tarde, etcétera, y en el camino no me fijo en las necesidades de los más cercanos a mi comunidad o inclusive a mi propia familia, estaré haciendo lo mismo que el sacerdote y el levita. Entonces yo creo que mi prójimo es el más cercano a mí, el que tiene más necesidad, y yo no tengo que ser indiferente a ello, más bien debo detenerme y ponerme a disposición de ellos, cubrir sus necesidades y hacer lo que el samaritano hizo. César. Yo tengo aquí un análisis más etimológico. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, más conocido como DRAE, en su primera acepción a la palabra prójimo, dice individuo cualquiera. Y la palabra prójimo, en latín, que es la raíz de la lengua española, francesa, italiana, portugués, prójimo es vicino. Esto confirma todo lo que la Sagrada Escritura ya está diciendo. O sea, es cualquier persona, es el prójimo. Cualquier persona. Y la palabra latina todavía nos remite a nuestros vecinos. O sea, ¿quién vive a mi lado? ¿Quiénes son aquellos que prácticamente están cercanos físicamente a mí? Pues están ahí, esos son los prójimos. Los judíos creían de que prójimo solamente era la familia, los amigos, pero cualquier extranjero, cualquier otro, ya pues ese ahí no es prójimo, ese es enemigo, ese es un extraño, yo no tengo ningún deber para con esa persona. Pero no es así, deberíamos reflexionar un poco sobre nuestros vecinos. Hay muchos cristianos que tienen problemas con sus vecinos. Y si le llevamos al pie de la letra lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, entonces no estaríamos llevando una vida correcta con nuestros prójimos, visto que no estamos llevando una vida tranquila, entendible con nuestros vecinos. Entonces, el prójimo es cualquier persona y especialmente aquella que está más cerquita de donde tú vives. Y puede ser que quien esté más cerca también sea alguien que sea enemigo, más es prójimo, porque está cerca y tal vez esté necesitado también. Muy bien, hacemos una breve pausa, queridos amigos, para mandar algunos saludos. Saludos también para Lisette Guevara, Sandro Cora, Efra Mejía, Sarita Cruz y su hermano Gregory Cruz. Estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a continuar con nuestra discusión bíblica esta semana, que estamos hablando sobre Jesús que llega a la comunidad. Él pone un ejemplo, ¿no? En Mateo, durante el Sermón del Monte, él pone un ejemplo, una comparación de cómo deben ser las personas, ¿no? Y dice, ustedes son la sal y ustedes son la luz del mundo.
Y por su vez nosotros estamos viendo también en estas semanas y hoy, ¿no? Hemos visto que es necesario predicar, es necesario atender las necesidades y la luz pues brilla y la sal da su sabor. Uno debe preocuparse en brillar o debe preocuparse en ser luz. Uno debe preocuparse en dar sabor o debe preocuparse en ser sal. ¿Ser o hacer? ¿Qué dices? Yo voy a continuar comentando un poco acerca de la historia del buen samaritano. Aquí se vio claramente el ser y hacer. Se mostró realmente el carácter del sacerdote y del levita. Fueron expuestos, porque a pesar de que ellos iban a su iglesia, no sé, hacían alguna liturgia, cuando vieron la necesidad de este hombre, pues prácticamente cerraron sus ojos y no lo atendieron. Sin embargo, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. La sal o la luz no solamente son sal o luz en ciertas circunstancias, sino la luz va a ser siempre luz. La escritora Elena de White también dice que si no somos luz, somos tinieblas. Y el mismo Jesús dice que si la sal pierde su sabor, entonces será echada y no sirve para nada. Entonces, aquí la esencia es que nosotros debemos siempre siendo sal o siendo luz de manera permanente, pues no solamente en ciertas ocasiones o cuando nos mandan o nos sugieren alguna actividad, salgamos y hagamos alguna obra misionera. Esto debe ser permanente. Entonces, esa es la misión. Yo creo que el hacer o ser es más importante ser de manera permanente, luz y sal sobre esta tierra. César. Yo veo que ese negocio de ser o hacer está intrínsecamente ligado. Toda vez que uno es cristiano, tiene que automáticamente tener pues las obras de Cristo. Por tanto, sería una luz o sería la sal. De tal forma que desde ese punto de vista no hay cómo disociar ambas cosas. Tal vez el problema, tal vez la razón de esta pregunta sea porque hay casos donde parece que hay obras y no hay un fundamento para esas obras. O sea, es un fingimiento. O tal vez hay una cierta fe visible, como participar de cultos, hacer oraciones, pero no hay obras. O sea, eso también demuestra que hay un fingimiento espiritual. Se puede engañar al mundo fingiendo obras o fingiendo espiritualidad, pero esos son los mentirosos, los engañadores. Aquel que es sincero y que acepta a Cristo obviamente va a tener su espiritualidad natural y sus obras de forma natural. Entonces no es una luz forzada, no es una sal forzada. Es una sal natural, porque el poder de sabor no viene de la propia persona, sino viene de Cristo. El poder de la luz, o la luz no viene de la propia persona, sino apenas es un reflejo de la luz original que es de Cristo. Entonces, desde ese punto de vista, todos los cristianos reales, verdaderos, son verdaderamente sal de la tierra y luz del mundo. Ok, entonces la preocupación no debería ser aparentar, ¿no? Más realmente incorporar la naturaleza del cristianismo, de realmente tener a Cristo en el corazón y en consecuencia pues actuar como verdadero cristiano. Y no aparentar ser cristiano, ¿no? Queridos amigos, entonces vamos a hacer una pequeña pausa ahora para enviar saludos también a otros de nuestros amigos que nos están acompañando. Un grande abrazo para Elías Carballo, Renata Mezquita, que nos escuchan desde Brasil. Y otro grande abrazo también para Efraín Calle en Lima y para nuestros amigos que nos escuchan en Arequipa, Josué Peñalosa, Gabriel Mamani, Jonathan González y María de Jesús Rodríguez. Queridos amigos, nos gustaría de convidarles a que nos dejen sus comentarios en el Facebook o en el YouTube. Estamos de vuelta, queridos amigos, en la parte final de nuestro programa y como vimos a lo largo de nuestro estudio de hoy, vimos cuál es nuestra misión, quién es nuestro prójimo, si debemos preocuparnos más en hacer o aparentar o en realmente ser. Y ahora quería finalizar con una cuestión. Cuando Jesús envía a sus discípulos para predicar, Él les dice, no lleves una segunda túnica, no lleves comida, no lleves un segundo zapato, no lleves dinero. Prácticamente le dice, corre de la manera que estás, ¿no?
Y en nuestros tiempos sería como decirle, no sabes qué, de la manera que estás, no vuelvas a tu casa, no hagas ni una pequeña maleta, ni una mochila, y viaja y corre, y en aquel lugar predica, ¿no? O cumple tu misión. Mi pregunta sería para nuestros comentaristas, ¿esa orden, esa misión está valiendo para nosotros también? Y si está valiendo para nosotros, ¿por qué somos enviados de esa manera? Sin recursos, parece, sin dinero, sin comida y sin ropa. ¿Qué dices eso? Allí en el mismo capítulo de Mateo 10, del 5 al 10, dice: de gracia recibisteis, dad de gracias. La obra entonces de ellos era plantar en los corazones de estas personas principios vivos de la fe salvadora. Ellos habían recibido de gracia las misericordias, el amor de Dios, y ellos también tenían que compartirlo sin necesidad de cobrar, sin necesidad de repente de obtener algún recurso material. Y yo creo que también mucho hace ver que nosotros dependemos de Dios para todo. Si nosotros tuviésemos mucha cosa, mucho presupuesto, mucho elemento para ir, quizás estaríamos dependiendo de nuestras propias fuerzas o de nuestros propios recursos. Pero si nosotros vamos con necesidad, estaremos dependiendo exclusivamente de la voluntad y de la misericordia de Dios. Yo creo que esa fue la intención también de Jesús, mandarlos con la constante necesidad tanto de una dependencia espiritual como de una dependencia física, para que ellos pudieran enfrentar esa situación y reconocer que realmente Dios los estaba cubriendo sus necesidades físicas, sus necesidades espirituales, y no podían desviarse quizás para agarrar algo para su propio beneficio, ¿no? Como algún pago, algún premio que ellos iban a recibir por su trabajo misionero, ¿no? Entonces yo creo que esa podría ser la razón por la que Jesús los envió sin ningún recurso adicional, simplemente con lo que tenían a la mano. César. Yo podría decir una otra cosa. La razón por la cual Cristo los envía sin nada es primero para que aprendan a depender que esa obra de llevar luz, iluminar lugares oscuros, ser sal de la tierra, no es quien va a hacer ese trabajo, es el propio Dios, es una obra de Dios, no es una obra humana. Y en todo ese proceso, el agente humano tiene que confiar en Dios. Segundo lugar, yo creo que también aquí es para que toda vez que se quiere hacer alguna cosa por los demás, no se piense demasiado. Si ya tenemos las personas que quieren trabajar, entonces que lo hagan de una vez, no esperar los tiempos, los momentos, sino ya si se ve que el panorama está bueno, entonces ya hay que ir de una vez, porque esta es como la cosecha. Cuando, por ejemplo, el maíz ya está en el punto de cosechar, es bueno ya ir cosechando. Si usted quiere cosechar verde, entonces tiene un punto, porque si pasa de ese punto ya después se endurece y ya no va a ser maíz verde. Entonces tiene que cosecharse en su momento correcto. Igual es la berenjena, o sea, tiene un punto. Si tú te pasas del punto no se puede esperar. Entonces lo que tiene que suceder es que tiene que haber una lectura bien clara de lo que está sucediendo en la comunidad, estar bien atento, y hay un momento determinado donde la comunidad está lista y ahí tiene que hacerse o hacerse, porque si se espera y se espera además ya pasó el momento. Y yo creo que Jesús tenía una clara visión y una buena lectura de lo que pasaba en la comunidad, y él decía es ahora. Y él podría haber ido solito, pero él mandó 70. O sea, claramente, si él iba solito, no lo iba a conseguir abarcar todo el trabajo que se necesitaba hacer. Entonces, él necesitó formar un equipo y mandó al equipo sin nada para que aprendiera a confiar en él. Y, obviamente, después de que ellos regresaron, Jesús les pregunta, ¿no? En Lucas 22:35, les dice: cuando os envié sin bolsas, sin alforjas, sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Entonces, ese que es la situación. El problema no es la falta de recursos, el problema es la visión correcta de la comunidad. O sea, uno tiene que estar focando a lo que está sucediendo alrededor y hacer la lectura correcta y hacer, ¿no? Jesús tiene otra parte donde él habla que los campos están blancos, ¿no? Los campos ya están blancos. Es necesario, está en Mateo 13, 3 al 9.
ya está blanco, ya hay que ir ya. Entonces, esa lectura tal vez nos falte a nosotros, ¿no? O sea, planear, ver bien y ya hacerlo, sin dilaciones. Me parece que eso sería el objetivo por lo cual Dios nos manda a hacer las cosas así, a veces sin recursos, porque la obra es de Él. Muy bien, queridos amigos, entonces nos encontramos la próxima semana en nuestro programa de discusión bíblica. Inviten a sus amigos también para poder escucharnos, para poder acompañarnos. Hasta la próxima semana.